Lo que acabamos de ver es, lo que acabamos de ver es justamente la película Simitrio, del director Emilio Gómez Muriel, del año de 1960. Esta producción fue la que vimos y en la cual nos sustentamos en el seminario de formación docente. Luego entonces, también ahí está la extraordinaria participación justamente de José Elías Moreno, ¿no? Como don Cipriano. Ahí está la figura del maestro. ¿Qué es eso de ser maestro? Y ahí está justamente, ¿no? En donde se nos presenta una imagen de lo que es eso de ser maestro. ¿Qué es eso de ser docente? Luego entonces, también creo que es importante generar esta discusión en torno a una película que, pues bueno, ya tiene más de medio siglo. Entonces, creo que es importante justamente traerla a colación, porque además, justo articulado a lo que en la mañana discutíamos acerca de los clásicos, ¿no? Justamente eso decíamos. A veces pensamos que por ser trabajos que salieron hace mucho tiempo, ya no tienen nada que decirnos, están rebasados. Y por el contrario, porque creemos que, así como lo mencionaba también el doctor Gerardo Meneses, hay algo ahí en los griegos, en la antigua Grecia, que está para decirnos algo. No podríamos emprender pedagogía sin haber leído el Protágoras de Platón, sin haber leído justamente sobre Paideia. Luego entonces, creo que a partir de ello, nuestra formación como formación tendría que pasar por un arduo camino que evidentemente no podría soslayar la formación, y en este caso, ¿qué es la formación docente? Otra eh, de las partes que nos sustentamos fue justamente en un pequeño escrito que aparece en un libro muy bonito que se llama Elogio de Profesor. Elogio de Profesor, en donde justamente Jorge La Rosa dirá lo siguiente: las nuevas formas de definir la función docente, esas que derivan de la llamada cultura del aprendizaje, están destruyendo el oficio de profesor. Con el espantajo de la crítica al profesor tradicional, ¿no? Don Cipriano, por ejemplo, el chantaje empresarial de la calidad y la innovación, la redefinición neoliberal de las funciones de la escuela y la ayuda de un lenguaje anti-institucional y anticuario, antiautoritario digno de la mejor causa. Ese oficio que Hannah Arendt relacionaba con la transmisión y la renovación del mundo común está siendo descualificado y arrasado, y las personas que lo ejercen están siendo reconvertidas en mediadores, en coaching, ¿no? Eso es justamente en lo que se está convirtiendo. En animadores de aula, entrenadores de competencias,
gestores de emociones o facilitadores de aprendizajes, al mismo tiempo que están siendo sometidas cada vez más al control y al reciclaje permanente, a la precariedad laboral, ya lo decía el doctor Meneses, a la pérdida de su autoridad simbólica y a la autonomía profesional, y lo que es peor, a la disolución del sentido público y por lo tanto independiente de su trabajo. Eso lo apunta Jorge La Rosa, ¿sí? En este librito, ¿no? Sobre el elogio de profesor. Entonces, bueno, sin más preámbulo, también demos la bienvenida a los compañeros de formación docente, ¿sí? Los compañeros de formación docente que ellos prepararon este, eh, este cine debate. Ellos van a presentar sus trabajos. Entonces, bueno, la primera persona que nos va a presentar su trabajo es justamente nuestra compañera Jacinto Hurtado Yasmín. Adelante, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, bueno, yo voy a comenzar un poco poniendo en parte lo que fue la película de Simitrio, eh, principalmente en estas escenas donde se nota esta parte que es el acompañamiento, que es lo principal que yo realicé en mi trabajo. También, como vemos, la película Simitrio nos muestra una enseñanza que es muy importante para nosotros que estamos en este proceso de formación. ¿Y por qué esta enseñanza? Bueno, pues como ya lo vimos, se muestra ese acompañamiento, que como bien sabemos es este proceso de búsqueda. ¿Y por qué yo me centré en la parte del acompañamiento? Pues principalmente como lo hemos estado trabajando y manejando en nuestras clases, eh, como futuros docentes es muy importante que tengamos esta parte principal. Em, Yo me basé en unos escritos de Jorge La Rosa, como ya lo mencionaba el profesor, que son de las algunas lecturas de las que hemos aludido en clase, donde de hecho La Rosa menciona que este acompañamiento, como ya lo mencionaba, es este proceso de búsqueda. Eh, ¿A qué me refiero con este proceso de búsqueda? Es, en este caso, para mí, el trabajar mutuamente, ¿no? Profesor, estudiante. ¿Y por qué profesor estudiante y no profesor alumno, no? En mi escrito yo mencionaba justamente también en esta parte de Jorge La Rosa, donde él menciona que la condición de alumnos es una condición administrativa y posicional, donde se encargaba en la educación tradicional, donde el profesor era la parte principal y el protagonista de esto. Entonces, al momento en el que se da este acompañamiento, que nosotros que estamos en este proceso de formación tenemos que llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en clases, en todo en esta materia que ha sido lo de formación docente, eh, el profesor se encontraba en el centro, ¿no? Era la parte principal. Entonces estábamos como en este círculo donde se veía al profesor como el portador del conocimiento completamente, ¿no? Entonces, al hacer este pequeño paso de acompañamiento y este proceso de búsqueda, se da lo que es el, el aprendizaje constante, ¿no? Donde profesor y estudiante aprenden mutuamente. ¿Me escuchan? Sí. Entonces también para mí en esta parte se da una
parte, un mensaje principal también lo que es el amor. En esta parte no lo tomo como en cuestiones sentimentales, sino en cuestiones de esta parte del amor a la niñez. El amor en este sentido, como ya lo mencionaba, y aludiendo nuevamente a la película, se menciona, bueno, se ve, se proyecta esta parte donde don Cipriano acompaña a sus estudiantes en su proceso. En este proceso donde en este caso los niños eh, ¿Estás bien, compañera? sí, es que se me va un poco la señal, perdón. ¿Ya me escuchan bien? Ok, como les mencionaba, se da este proceso de este amor en cuestión de los niños, pero se da más en el amor en la cuestión de educar a estos nuevos individuos que están en esta perspectiva de volver a empezar, ¿no? Entonces, en este caso, como ya lo vimos, se da en la parte de don Cipriano, donde ya las personas lo reconocían y obviamente en este sentido de que se da todo este proceso de búsqueda, este proceso de formación, obviamente, como ya lo mencionaba antes en el texto que yo puse, es en este proceso de aprendizaje donde el profesor va aprendiendo, ¿no? Obviamente se va adaptando a las situaciones y las circunstancias, ¿no? No necesariamente el aprender en cuestiones académicas, sino también en cuestiones donde se exprese este amor hacia lo que yo menciono es la niñez. Bueno, ya de mi parte sería todo. Sí, creo que justamente es interesante lo que nos comentan porque, bueno, alude a la enseñanza, palabra que, como les decía en la cita, se está perdiendo justamente por preponderar la palabra aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante lo que nos comenta Yasmin. Entonces, bueno, la siguiente persona en participar es nuestra compañera estudiante Godínez Peña, Naomi Leilani. Adelante, compañera. La película de Simitro es una película en donde nos podemos sentir identificados, ya que como lo dice en la misma, todos en algún momento fuimos o incluso aún somos un Simitrio, pues no todo el tiempo fuimos niños bien portados o como muchos padres de familia o incluso los mismos maestros quisieran tener, un niño ejemplo. Em, yo lo articulé con 3 lecturas, que igual las vimos ahí en clase, que fue la novela de Formación y Peripecia, donde el autor se siente identificado con un personaje de la novela de Demian Hermann Hesse. Y, o sea, tal vez nos preguntemos por qué relacionar la novela de Formación y Peripecia con la película de Simitrio. Y las relaciones que podemos encontrar en la novela, por ejemplo, las malas amistades, refiriéndonos un poco a lo que menciona el autor Miguel Salmerón, que él se sentía identificado con Emil, ya que tal vez en su niñez o en algún momento de su vida conoció a alguien como Cromer, o en este caso como el mismo Simitrio,
y en realidad sí tiene algo que ver, ya que nos hacen también una pequeña introducción por el cual se ve en la película de Simitrio. Y ya mencionado antes la palabra Bildung, al igual que nosotros mismos tenemos una noción de que esa palabra significa imagen de la formación, mencionado en la lectura de formación, traducción y lectura, lo cual se ve reflejado en la película de Simitrio, donde el mismo don Cipriano es esa imagen, explicando un poco también por qué don Cipriano es esa imagen de formación. En la película te deja muy en claro que, bueno, él mismo lo dijo, que él ama o quiere su profesión y adora transmitir sus conocimientos y de esa manera expresa su amor hacia su trabajo y hacia sus estudiantes, haciéndonos ver cómo él es una imagen de formación o incluso la relación que se puede llegar a tener con personas que en algún momento pasaron por la educación del mismo. En este caso, los padres de los niños que crearon a Simitrio. Es interesante ver cómo muchas personas que vieron esa película tal vez se puedan sentir identificadas con Simitrio, ya que pues, como ya lo mencioné, ningún niño es bien portado y como lo dijo don Cipriano, los niños que son bien portados deberían de ir al doctor para ver lo que les sucede. Enfocándonos en las escenas donde los estudiantes de don Cipriano le hacen las maldades, un ejemplo de ello, cuando se llevaron su ropa, la vez que estuvieron en el río bañándose o jugando, ahí se ve una clara imagen de formación, ya que tuvieron que ver cómo realizar sus, sus maldades y para que el mismo don Cipriano se las creyera. Eh, es importante cómo entre la novela de formación y peripecia y la película podemos hacer un pequeño enlace donde se busca explorar en ambos y tal vez nos preguntemos el por qué. A lo que a lo que se puede contestar, que en la película se muestra cómo los niños de alguna manera le hacen las maldades a don Cipriano, lo cual podemos interpretar como una exploración entre su mismo entorno. Lo mismo mencionan en la novela de formación, haciendo una exploración por sí mismo. De esa manera nos estamos formando desde la razón práctica, sirviéndonos para pensar lo que queremos de nosotros mismos. Es interesante cómo podemos observar el amor que don Cipriano le tiene a su profesión, ya que podemos darnos cuenta que a pesar de tantas maldades, el mismo profesor los defendió ante sus padres, haciéndolos entender que todos en algún momento pues fueron un Simitrio y que era lo que él quería, porque solamente los niños que se portan mal, pues se podría decir que son los niños que están más sanos. Eh, ¿Por qué lo dice don Cipriano? Porque para él, sus estudiantes, aunque sean revoltosos, son niños bien portados, lo cual también te crea experiencias. Tal vez para otros maestros se les hace tedioso tener estudiantes así, porque prefieren que todo se les facilite. De la misma manera que los padres de los estudiantes les dicen que, bueno, a los mismos profesores, que son unos facilitadores, ya que no les interesa que el niño se desarrolle de la manera en la que debería y que tampoco tenga una formación como debería de ser. Y pues igual todos en algún momento hemos sido algún Simitrio, tal vez si hasta el momento las personas adultas lo pueden ser, ya que nunca se nos va a ir ese niño interior que llevamos a todos lados. Y las personas, aunque lo vean a mal, bueno, a mi parecer, bueno, en mi punto de vista, son esas personas que nunca tuvieron una infancia, tal vez porque fueron reprimidos o no los dejaron simplemente ser niños,
Yo en algún momento me sentí identificada con la película, ya que en algún momento pues también llegué a hacer maldades, pero no tanto como los estudiantes del mismo Don Cipriano. Y siento que es lo que les gusta a los docentes, ¿no? Las ocurrencias de los niños para hacer las cosas, porque buscan el modo de hacer las maldades. Y pues ya cuando el mismo docente o el padre de familia se da cuenta de reírte, ya que pues no tiene caso, de nada te sirve el enojarte con el niño, ya que pues el mismo niño está mostrando que es inocente. Eh, Incluso como lo menciona en el elogio del profesor, específicamente en la página 23 de Jorge La Rosa, la escuela es un mundo para abrirse, para abrir la imaginación de los niños y donde los mismos profesores estén interesados en formar buenos estudiantes, como está mostrada en la película de Simitrio. Los padres de los estudiantes, que en algún momento también fueron sus estudiantes del mismo Don Cipriano, no tuvieron una mala vida, como muchas personas lo piensan, al ver a un niño que se porta mal. Esos padres en algún momento, que fueron sus estudiantes, incluso uno llegó a ser representante del pueblo. Para don Cipriano, el ser profesor es una forma de relacionarse con el mundo e incluso con otros, y es lo que menciona en el elogio del profesor. Existen muchas formas de compartir experiencias de la misma docencia, que era algo que don Cipriano tenía mucho en cuenta, ya que él mismo lo dice. Siempre tuvo simitrios en su salón de clases, y pues es interesante cómo en la película te muestra que puedes dejar huella incluso con tus propios estudiantes, ya que se referían a él con la palabra de don, y para mí es una palabra como un símbolo de respeto, ya que se usaba en las zonas rurales e incluso aún se sigue utilizando, pero solamente con las personas mayores. Simetría es un claro ejemplo de cómo los niños bien portados son olvidados en las escuelas. Y los niños obviamente que se portan mal, dejan huella con sus maestros, pues tal vez ahorita en la actualidad eh, sigan hablando de los mismos niños de generaciones pasadas, como si aún fueran sus estudiantes. Em, También menciona, bueno, yo me, me di cuenta de cómo don Cipriano llegó a soñar que Simitrio era un médico muy bueno. Y pasa lo mismo con los sueños que algunos profesores pueden llegar a tener con sus estudiantes, y los pueden ayudar a desarrollar esa capacidad que tienen cada uno de sus estudiantes para que lleguen a ese sueño que tiene el mismo profesor. Y pues por último, los profesores pues siempre dirán que sus estudiantes son buenos, a pesar de las maldades o los enojos e incluso las mentiras que les pueden llegar a hacer, ya que nunca uno como docente se va a expresar de mala manera con los padres de familia. Y de mi parte es todo. Muy bien, compañera Naomi, porque además creo que es bastante muy puntual lo que comentas a partir de esta figura que tú traes a colación, en cómo te sustentas en la rosa, la idea de la formación a través de la Biblia, y cómo también haces cuenta de las eh, de una síntesis muy agradable acerca de lo que está vislumbrándose justamente en la película, en donde también hay un sentido de respeto hacia el docente, hacia el profesor. Entonces, habría que cuidar eso, ¿no? Y procurar que los profesores, que los maestros no terminen siendo mediadores, facilitadores
coach. Bien, entonces, seguimos. La siguiente estudiante que va a presentar es nuestra compañera Scarlett Nabor Sánchez. Y bueno, pues adelante, Scarlett. Sí, gracias. Bueno, yo hice una pequeña, reflexión desde mi perspectiva de la película. Entonces la voy a ir comentando, la voy a ir leyendo para ir puntualizando mis ideas. Bueno, la película de Simitrio nos ayuda a reflexionar sobre la relevancia que tiene el maestro dentro de su comunidad y los recursos con los que ésta cuenta. Puede trabajar junto a sus estudiantes para generar nuevas alternativas educativas, laborales o sociales, y tener así un crecimiento que favorezca el camino de cada estudiante. Asimismo, puede conocer a sus habitantes, estudiantes, ríos, bosques o plazas, ya que estos son parte fundamental para analizar dónde es que se desarrollan los niños y adultos, dado que son sitios donde se genera una mayor interacción entre poblaciones y el desenvolvimiento de los niños, porque la escuela no debe verse e interpretarse como algo lejano a la realidad, que se puede definir como aquello que se percibe, aquello que puede estar en constante cambio. Y por ello se necesita de la generación adulta, como lo es don Cipriano, para guiar a las generaciones tempranas. Esto con base en sus vivencias, que están presentes dentro de la interacción social. Como lo hace don Cipriano durante toda su labor docente, al principio reconocer a partir de visualizar las diversas regiones que rodean la escuela, sin dejar a un lado lo que esto compone, y después desarrollarse a partir de los demás sentidos, ya que pues por la problemática de sus ojos tuvo que desarrollar en este caso el oído, ¿no? Y asimismo podría escuchar los sonidos del viento, de los pájaros y las voces, tanto de los alumnos como de los demás integrantes del pueblo. Esto para saber a quién se estaba dirigiendo y cómo podría hacerlo, o de qué forma, ya que el dirigirnos a una persona adulta y a un niño no es lo mismo, o no tendría por qué ser lo mismo en cuestión de las tonalidades o incluso en las palabras. No porque el niño no comprenda o se le haga menos, sino porque el niño ve un interés, una motivación de acuerdo pues, al sonido, ¿no? Y eso lo hemos visto también bastante en nuestras prácticas, ¿no? Que el niño necesita un tono de voz para que logre llamar su atención el docente. La actitud que tomó don Cipriano frente a las acciones que desarrollaba Simitrio representa la humanidad, pasión y amor que tiene a la docencia, donde el profesor repasa teorías y ocupa la memoria como un factor que ayuda a los estudiantes a desenvolverse dentro de su comunidad. Por lo que podría decirse que la educación debe de ir más allá de quedarnos en escritorios pasando notas o haciendo planas, como lo hizo don Cipriano. Debemos desarrollarnos en el medio donde vivimos, compartir momentos con los demás compañeros y como docentes, entrar dentro del contexto y poder convivir en el medio y con los recursos que cada uno de los estudiantes, con los recursos que cada uno de los estudiantes tiene. De igual manera, don Cipriano al desarrollar la docencia con amor, se podrá interpretar como lo que lleva a cabo los griegos, como lo llevaban a cabo los griegos, perdón, que se enamoraban del conocimiento. En sus palabras, que el alma era ese amor que no podía percibirse, pero sí sentirse. También como lo planteaba Platón, el amor debe de ser una aventura solitaria. Sin duda, cuando se comienza a experimentar y analizar las diversas situaciones, debes de conocer tu camino propio, para que no seas influenciado por los demás y logres ver las deficiencias que tienes y crear un pensamiento crítico. Pero a su vez, se debe realizar e interpretar un camino que esté acompañado, dado que cada persona deja un aprendizaje en tu pensamiento o actividades que realices. Todos somos diversos, por lo tanto, el aprendizaje se adquiere de diversas formas y se puede poner en práctica de forma variada. Asimismo, relacionándolo con la película de los coristas, con la película de Simitrio, se puede ver que la música, hablando específicamente del canto, puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y hacer lo que le apasiona de una mejor forma. Los coristas se desarrollan en un orfanato con niños y jóvenes con las peores conductas. Sin embargo, esta película nos abre la visión de acuerdo a las necesidades que tiene cada niño y cómo es que estos necesitan la atención de los padres. Asimismo, dentro de la institución educativa se le
que dentro de la institución educativa se les reconozca como lo que son, sujetos que tratan de formarse como estudiantes, pero que a su vez necesitan desarrollarse en diversas ciudades, familias y culturas, para así generar experiencias y lograr articular un aprendizaje que realice cambios dentro de su pensar y actuar, sin dejar a un lado que el desarrollo del individuo se debe a cada pequeño círculo social que, a pesar de vivir dentro de un mismo entorno, este puede pensar, actuar y relacionarse de diversas formas. Por lo que, bueno, aquí menciono un poco la conducta del estudiante y cómo esa puede variar de acuerdo a lo que está pasando, a lo que está viviendo. Y pues no podemos pedirle a un niño de preescolar que se quede sentado escuchando 2 horas aquello que estamos diciendo, dado que por más interesante que le pueda parecer el tema, el niño necesita experimentar su medio, a lo mejor utiliza los recursos que tiene dentro de su entorno, ¿no? Que en este caso pues podrían ser subirse a la banca, ver por las ventanas, jugar con los compañeros o utilizar cualquier material que pues que tenga ahí presente en su mesa o dentro de este contexto donde está. En este caso sería la aula. Bueno, agregando a lo anterior, don Cipriano intenta cambiar las actitudes de los simitrios, no para reprimirlos, sino para que esos logren comprender el impacto que las acciones que están realizando repercuten de manera negativa dentro de su persona, sin dejar a un lado que ve la gran imaginación y creatividad que todos estos tienen para realizar diversas bromas en todos los días, ¿no? Que no repitieran las bromas, perdón, e incluso que pudieran hacer diversas para que no fueran reconocidos por don Cipriano y no tener como esta parte del malestar o que llamaran a sus papás. Bueno, asimismo, los niños logran ver el malestar ocasionado por sus travesuras desde las trincheras. Ahora ven cómo es que el docente puede cambiar la actitud y no es relevante las acciones que estos han hecho. Don Cipriano le sigue dando oportunidades de reflexión y de cambio, sin dejar a un lado que los niños suelen ser muy realistas y ven todo aquello que se les presenta. El niño puede ver los cambios de una persona adulta y con base en eso logra un pensamiento reflexivo que le permite sentirse en confianza para seguir experimentando. Y bueno, aquí pongo un ejemplo sobre la Secretaría de Educación Pública como una autoridad máxima, ya que, bueno, ella establece ciertos programas educativos donde se pretende que se desarrollen en diversos contextos. Y bueno, aquí el docente tiene un papel fundamental, dado que es el pionero o debería de ser aquel que se interese por estudiar los planes y programas para cambiarlos y establecerlos de acuerdo a las necesidades de los alumnos, de la sociedad en donde él se encuentra. Y bueno, ya para reflexionar acerca de la importancia que tiene el estarme preparando constantemente, que la licenciatura en Ciencias de la Educación nunca termina de formarse, por lo que hoy en día podríamos enfocarnos en diversos fenómenos educativos, como por ejemplo la pandemia. La educación se tuvo que adaptar a una educación virtual. Y entonces, la educación también se va basando, se va formando de acuerdo a las necesidades, como lo mencioné, tanto de la sociedad como de los individuos. Fiesta el comportamiento y la enseñanza que don Cipriano había desarrollado durante varios periodos y en diferentes generaciones. En otras palabras, la docencia debe de representar y sentirse como ese amor que está en constante mejora por beneficio propio y que a su vez se ve influenciada por los demás individuos. Y bueno, aquí hago como una frasecita que utilicé en mi conferencia en mi ponencia de un libro que fue el jueves. Y bueno, el docente debe de formarse y está en un constante viaje con un cuidado del alma y el cuerpo que le permita amar, no como socialmente se ha impuesto, sino como aquel amor que se refleja en el alma, en el constante cambio y en la búsqueda de nuevos conocimientos para convertirlos en prácticas. Bueno, gracias, eso sería todo de mi parte.
Bien, muy puntual y además es una participación extraordinaria porque justamente aclaras muchos de los puntos que tú estás vislumbrando ahí en la película. Además, con esto que aludía, con el contexto, también me hace pensar mucho, ¿no? Justamente en que ah, nos permite, creo yo, pensar en el medio en que cada escuela y la relación que se da en el medio en el que se desarrolla. Por ahí, ustedes se fijaron, muchos de ustedes aluden a la escena donde se están bañando en el río. Habría que preguntarnos, ¿quién hoy por hoy se va a bañar a un río? ¿Quién tiene tiempo de ir, de chacotear y demás? Creo que lo más cotidiano que se hace en ese tipo de casos es estar en un lugar maravilloso como es un río para tener la selfie. Y todo se trate del yo, de ver cuántos likes podemos obtener. Entonces, y nos olvidamos justamente del contexto, del medio en el donde nos desarrollamos. Entonces, creo que muchas de esas discusiones están presentes en el trabajo de Scarlett. Entonces, bueno, se agradece. A continuación, tenemos la presentación de la compañera Guadalupe Yoari, Evaristo Marín. Ella nos va a compartir también su reflexión en torno a esta película. Adelante, Yoari. Hola, yo les voy a comentar mi reflexión de la lectura y mi perspectiva que tengo de ella, haciéndole énfasis con algunas lecturas que pudimos observar en clase. El docente, yo comienzo diciendo que el docente tendría que buscar las mejores herramientas. Cuando hablo de esto me refiero a que el docente debería de buscar o indagar en los libros para así poder darle los conocimientos a los estudiantes. También otra herramienta sería el cuaderno y una pluma, ya que a partir del conocimiento que pueden adquirir al leer los libros, lo podrían escribir y así poder entender mejor. También el docente debe de saber leer, reflexionar y razonar para así poder llevar sus conocimientos hacia el aula de clases. También indagar y el querer saber, ya que no todos aprendemos de la misma manera. Unos pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos, así que no se pueden implementar las mismas estrategias. El docente debe de buscar sus mejores métodos para así poderles dar el mejor conocimiento a los alumnos y que estén todos del mismo nivel. Como estudiantes y profesores debemos de ser unos aprendices eternos. Tendríamos que estar en un proceso de transformación. Un aprendiz es aquella persona que se puede ver con un lápiz en la mano tomando notas en clases. En la película de Simitrio no se pudo ver así a los estudiantes, ya que se la pasaban haciendo travesuras, pero al momento en el que cantaban, muestran que así se aprendieron la canción. Entonces aquí en esta escena podemos colocar que el aprendiz eterno es aquella persona que escucha y canta y son capaces de seguir la melodía siguiendo las enseñanzas del profesor. Al final también podemos ver los valores y el amor que se le tiene a los docentes. No hablamos del amor de atracción hacia una persona por su belleza, sino el sentimiento de querer a nuestro estudiante, de quererlo ver crecer y que llegue a ser alguien muy grande en la sociedad, que haga una transformación desde la educación y busque soluciones a los problemas que se encuentran en su comunidad, ya que nosotros como docentes a lo mejor tenemos nuestro grupo de estudiantes y lo que nosotros queremos o nos imaginamos es que todos los estudiantes pues, salgan bien, con buenas notas y que a lo mejor estén en una buena escuela o lo que le estemos dando de clases y decir, no, mira hasta dónde llegó mi alumno. Ya que si tenemos amor por nuestra vocación, como nos mostró Don Cipriano, que él le tenía mucho amor a esta profesión, ya que dijo que él nació para ser maestro y morirá por ello.
Nunca se detuvo en la enseñanza a los niños a pesar de sus travesuras. Sí se enojaba, pero él seguía enseñándoles día con día. Como el hecho de que podemos ver que era muy respetado y admirado cuando pasaba por el pueblo y todos lo conocían y respetaban y saludaban, ya que era un buen maestro y les dejó un buen aprendizaje, ya que las personas al estudiar se llevan como que una parte del profesor. La película de Simitro al igual nos ayuda con nuestra formación, ya que muestra humildad, empatía y formación. También nos muestra un mensaje de humanidad, que cuando se entera que Simitro no tiene que ponerse de ropa o zapatos, mostró la empatía que tenía hacia él y intentó, bueno, a pesar de su mal comportamiento, intentó ayudarlo y colocarse en sus zapatos para saber, para saber por qué se comportaba así, porque a lo mejor los niños tienen este mal comportamiento en el aula de clases porque tienen algún problema, ya sea en su entorno familiar, y tratan como que de buscar otra atención más y lo hacen mediante las travesuras y en la escuela. También aquí mostró el amor que le tiene a sus estudiantes, ya que le dolió la muerte de Simitro, ¿no? A pesar de que no conoció, se puede decir que no conoció a este estudiante muy bien, o sea que no era pues una sola personalidad, porque en realidad era una personalidad de muchos, de todos los estudiantes, ya que todos hemos sido Simitrio y hemos hecho algunas travesuras a nuestros profesores. Al referirme a la formación, también puedo meter aquí este concepto de la virtud, que es la imagen de la formación, donde no nos muestra su formación al intentar controlarse y no, bueno, sí explotó en algún momento de la parte de la película, pero trató de controlarse y no pegarle al estudiante o insultarlo así. De igual modo lo podemos relacionar con otra lectura que es el elogio del profesor, donde dice que la escuela es para abrir la imaginación de los niños. Por ello hacen travesuras y sus travesuras son muy ingeniosas. Otro valor que se muestra en la película es que Ángel reconoció que hizo mal y esta parte lo podemos ver al final de la película cuando cuando eh, cuando eh, eh, al final de la película, cuando Ángel se le acerca a Don Cipriano y le empieza a decir todo lo que hizo y cómo estuvo, todas sus maldades y todas las mentiras que pudieron eh, ocasionar y aceptando las consecuencias que se venían. Mm, aquí igual podemos ver que Don Cipriano, a pesar de las circunstancias y de cómo eran las actitudes de los estudiantes, nunca dejó de confiar en sus estudiantes y siempre intentó darle solución a los problemas en un diálogo. Como próximos docentes que seremos, debemos de siempre mejorar y dar nuestras mejores herramientas a nuestros estudiantes e intentar siempre buscar la solución de los problemas y poder dialogar si surge uno. Debemos de buscar la mejor forma de llamar su atención para que podamos aprender juntos como estudiantes y docentes. Esto sería todo de mi parte. Bien. Bueno, creo que ha sido muy precisa la compañera Yoari en torno a lo que justo ella nos pretende mostrar justamente, ¿no? De esa imagen en donde pasa por por el poblado, ¿no? Y todo demuestra un cierto respeto. Ya también por ahí anteriormente lo habían comentado, con este mote de don, ¿no? Justamente, que no se lo daban a cualquiera, pero al maestro sí. Entonces, eso es muy importante porque justamente habla de un reconocimiento que aunque no es pedido, pero sí está presente. El maestro no quiere ser reconocido por nadie, pero
justamente lo que hace o lo que se mira en la película también es que hay gente, hay pobladores, hay simitrios que de una u otra manera recuerdan al viejo profesor y son agradecidos. Qué bonito. Bueno, la siguiente persona, nuestra estudiante Frida Montserrat González Gómez, nos va a compartir también su perspectiva. Entonces, adelante, Frida. Buenas tardes, ¿sí me escuchas? Sí, adelante. Bueno, bueno, yo mi trabajo lo inicié primero como una pequeña sinopsis de la película de Simitrio y puse que la película de Simitrio relata la historia de don Cipriano, un maestro de la tercera edad, casi ciego, que imparte clases en una escuela rural y lidia con un grupo de niños maldosos que le hacen bromas, junto a un niño de nombre Cipriano, Simitrio. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis para decir que aquí todos los niños son Simitrio, ya que las bromas y las jugadas de los niños hacia el profesor para él era representación o símbolos de la niñez, de la creatividad y de la inteligencia. Y también puse que don Cipriano, a pesar de sus dificultades físicas y visuales, más la edad, es un profesor entregado y dedicado a su profesión, y es el amor lo que le da el impulso, la capacidad para llevar a cabo sus clases, y representa y demuestra paciencia y nobleza para acompañar a sus aprendices. Y bueno, en el pueblo le tienen respeto y admiración, ya que hay que recordar, incluso el maestro Frederick lo ha dicho en sus clases, que la palabra don es signo de respeto por la sabiduría que aporta uno. Y bueno, en el pueblo no solamente lo veían como maestro, también como padre. Tenían esa imagen sobre él de maestro y padre. Y bueno, aquí en la película hay demasiadas escenas que muestran la esencia de profesor de don Cipriano, pero yo tomé una en particular que me gustó mucho, ya que don Cipriano mencionó una frase y bueno, si pusieran atención a la película, y bueno, ya la han visto antes, hay una escena donde don Cipriano llega a la escuela y entabla una conversación con un señor. Este le propone tierras para tener algo propio en caso de que se retire de la escuela. Entonces, esto se lo dice a don Cipriano, ¿no? Ofrecerle tierras en caso de que ya se llegue a retirar de maestro. Entonces, estas palabras como que le molestan o rechaza estas palabras don Cipriano de renunciar a ser maestro. Y su respuesta a esto fue: yo puedo perderlo todo, sentido, fuerzas, todo menos la vocación. Nací maestro de escuela y maestro de escuela he de morir. No intentes quitarme lo que más amo en el mundo, es la única razón de mi existencia. Y bueno, a mí me gustó muchísimo esta frase. Yo en lo personal lo tomé como un poema, y en esta frase, don Cipriano es como da el significado de vocación para él, en una relación entre un amor a su trabajo, a sus estudiantes y a su vida personal. Y lo tomo como poema también por la entonación en que dice esta frase, y se nota el aprecio, el compromiso y la dedicación incondicional. Y también es una frase motivacional para transformarte y cultivarte para ponerlo en práctica y formarlo parte de mi vida personal, no solamente de la mía, también puede ser de mis compañeros, ¿no? Eh, y bueno, no solo de tu vida personal lo formas, también en la parte laboral, y en cierta parte construye una identidad. Es estar en esta búsqueda de crecer y ser independiente, separarte y proceder a transformarte a esa figura como don Cipriano. Y también me deja a mí que no es solamente acompañar al niño, también es influir en la comunidad, como en los padres de familia, que es lo que representan esta película.
Y bueno, yo en qué lectura los vinculo con alguna de las lecturas que nos ha dejado el maestro en este cuatrimestre en formación docente. Pues yo lo vinculo con la lectura de Maestros y Discípulos, Anatomía de una relación, ya que en esta lectura menciona la relación entre maestros y estudiantes, que es una reunión para impartir la enseñanza. Y a consecuencia de esto aprendes. Y esto te da la oportunidad de descubrir el tipo de ser humano que quieres llegar a ser. Y bueno, don Cipriano aquí tuvo grandes expectativas de sus estudiantes, por lo tanto es una característica con él y la lectura, ¿no? En esa parte. Y también esta parte de empujar a tus estudiantes a descubrirse. Y bueno, también no solamente es descubrirte, darte una iniciación al mundo a la que van a vivir, a enfrentarse, y en esta parte ya constituye una vía o un camino a través del pensamiento. Y bueno, aquí voy a citar una frase de la lectura de Maestros y Discípulos, Anatomía de una relación, que es de Bárcenas Fernando, está en la página 80, y la frase es: nuestros maestros, aquellos que dejaron marca, una huella, son esos perfectos desconocidos que aprendimos a amar en distancia a través de las obras que dejaron y accedimos. ¿Cuál es la interpretación de Bárcenas con esta frase? Es que lo escolar en el ámbito educativo revisten una gran importancia en nuestras biografías, ya que evoca encuentro con los maestros, es decir, una vocación que puede descubrirse y la vida cambia de dirección y sentido. El buen maestro es aquel que estudia y lleva consigo una biblioteca que da a leer y estudiar en un espacio donde a través de los saberes se transmite el diálogo, la conversación, la lectura, la escritura y calculan y el pensamiento. Y en todo este proceso del pensamiento nos encamina a la verdad. Y pues que el propósito del acto educativo es transformar una existencia. Y es lo que hizo don Cipriano con sus discípulos, es que provocaba un incendio en todos esos niños que son Simitrio. Y bueno, ya al fin, como conclusión mía, es que ¿qué aprendo con esto a través de las lecturas y la película y todo lo demás que nos ha impartido el maestro Frederick? Es que todo esto obtengo para formarlo parte de mi propio cultivo y que lo debería de tomar para profesar mi vocación en un futuro. Y es que también me deja que no importa tus dificultades físicas u obstáculos que se te presenten a lo largo de tu vida, que es en que en tu camino vas a encontrar el dolor, pero siempre y cuando tengas amor a tu profesión, amor a la lectura y el hábito de la lectura, y así como amor también a tus discípulos, todo es posible para poner en acción tus principios y cumplirlos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Sí, muy bien. Qué bonita reflexión, ¿no? Porque además está documentada, sustentada en autores, Fernando Bárcena, ¿no? Jorge La Rosa. Y justamente también está sustentada en estas palabras que dice justamente don Cipriano: a mí me pueden quitar todo, menos esto que amo. ¿Y qué es lo que ama? Justamente el ser profesor. Entonces, creo que justamente ahí Frida ha dado el clavo. El amor por la profesión, el profesar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es profesar? ¿Qué es profesar? En el sentido en que lo vimos con justamente don Cipriano, ¿no? También está incluso ahí, y no lo digo en un sentido religioso, el sentido de tener fe. Se dieron cuenta al final, cuando se va con Luis Ángel, avienta su bastón, avienta el bastón, le dice: yo quiero que tú me guíes, que me acompañes, confío en ti, tengo fe en ti, una y otra vez, tengo fe en ti, tengo fe en la humanidad. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que en una de las sesiones aludíamos
al final de aquello que decía Paulo Freire, esa fe que tiene la humanidad. Entonces, también es un poco vinculada con esta película. No ve el profesor no ve, y sin embargo, a pesar de las travesuras, sigue confiando en Luis Ángel, sigue confiando en su Simitrio. Extraordinario, Frida. Por último, la última reflexión es de nuestro compañero Marcos Jesús Aguayo Flores. Entonces, le damos la palabra. Adelante, Jesús. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Yo les voy a dar mi análisis y mi reflexión sobre esta película. Igual iré leyendo mi documento que yo hice a través de la reflexión propia y sobre la vista de esta película. Bien, en este pensar sobre la película de Simitrio, me conmueve los conflictos que vive un maestro y cómo nos comportamos nosotros, los estudiantes, y aprendices de ellos. Me hace pensar en que deberíamos tener más corazón y ponernos en el lugar del maestro, ya que ellos no buscan nada a cambio más que tu enseñanza y tu transformación. El bienestar de nosotros, tanto en tu vida fuera de la escuela como dentro de ella. Él cuida tu integridad, tu salud mental, te piensa en todo momento, ya que su propósito es hacerte pensar, que seas crítico y no te dejes llevar por un mal camino que te ofrece la vida, amistades o el contexto que te rodea. Al transcurso de esta cinta, pude comprender el desempeño de un maestro y en lo que se convierte con tener esta profesión. Es algo más que enseñar, es algo más que trabajar, es más bien involucrarse y hacerse parte de un todo. Me refiero a un todo a la hora que en su pueblo todos lo conocían y le tenían un respeto al llamarlo Don Cipriano. Aquel maestro que impartió clases por más de 40 años en una zona rural, lo cual lo hace aún más relevante. Aquel maestro que tenía la cualidad de dar consejos, de ser el ejemplo de la gente de su pueblo, ganándose el respeto por su alma, por sus virtudes, por su profesar, por generaciones y generaciones. Nos hace ver cómo don Cipriano, a pesar de sus carencias en el sentido de la vista, sigue con mucha fuerza y ganas de seguir impartiendo lecciones a sus estudiantes. A pesar de tener un sueldo muy bajo y carecer de comodidades, él seguía con el espíritu lleno de amor y energía por seguir profesando. Desde mi punto de vista, nos hace ver una realidad que todos conocemos. El que la educación rural es difícil al grado de que pueden usar aulas que pueden ser multigrado, por la falta de estudiantes, ya que al inicio que le puede apreciar como un problema la falta de trabajo y salir a buscar otras oportunidades dejando a los niños sin la educación. Por eso es la ausencia de Simitrio en toda la película. Pudimos imaginar a ese niño por el hecho de no aparecer nunca en la película, pero que todos hemos conocido un Simitrio. Un niño que es rebelde, un niño asombroso pero con falta de motivación, pero que al final es quien se acerca y se muestra arrepentido de sus actos. Me conmueve mucho cómo Ángel se encariña con don Cipriano, ya que él se da cuenta que está haciendo un mal a quien solo quiere lo mejor para ellos. Al igual en la forma en que don Cipriano cuenta sus sueños, sus metas y aspiraciones a su caballo, ya que es el único ser que no lo cuestionaba, pero él sentía un entendimiento del caballo hacia él. Era el único ser con él que se podía desahogar, que podía contar sus problemas y que se sentía entendido. Toda la película me hizo sentir emociones un tanto desagradables, ya que en mi transformación como estudiante me he dado cuenta de situaciones que algunos de mis maestros sufrieron, como el hecho de aguantar niños desinteresados por las clases que desaprovechan el espacio y tiempo de los maestros que nos ofrecen. Me hizo recordar todo esto y que lamentablemente, al igual tuve actitudes y contestaciones no buenas para ellos, sin ver más allá de lo que el profesor quería para mí.
y de lo que él estaba por entregarme a mí, como lo era un consejo, una enseñanza, su tiempo de irse a presentar a un aula esperando la mejor actitud de nosotros por aprender. Me hizo sentir conmoción por el gran ser humano que era este profesor don Cipriano, ya que en todo momento tuvieron presentes sus estudiantes, de forma tan propia como el hacer de sus hijos, como él lo veían como padre. Ya que en ellos depositaba todo su entusiasmo, su dedicación, sus aspiraciones y, claro, su confianza, lo cual me hace pensar si yo soy parte del pensamiento de unos de mis maestros y cómo lo tendría que hacer yo en mi preparación como futuro docente. En este proceso de la materia de formación docente, me he dado cuenta de muchas cosas que puedo relacionar con esta película, ya que se te pueden poner en camino malos entendidos, malas decisiones, malos actos que no te ayudan en nada en tu transformación como un futuro docente. Al igual que las ideas son diversas y solo tendríamos en común el gusto por adquirir conocimientos, saberes y ser alguien que vive su vida y lucha por su transformación en todo momento. Haciendo un análisis más personal, más allá de lo visto en esta película, puedo decir como estudiante que un maestro es algo más que eso, que nos llevamos la vida haciendo percepciones selectivas sin darle importancia a las pequeñas cosas detrás de una profesión, que nos prestamos mucha atención a lo que en verdad es profesar. Se nos hace fácil criticar y opinar a un profesor sin saber lo que hay detrás, sin saber que ellos buscan nuestro bien. El maestro se vuelve en todo para tu vida, ya que es quien te atiende, quien se atiende más de nosotros, depositando fe, confianza y aspiraciones a sus estudiantes, quien se vuelve una fuente de información, sentimientos y metas. En esta película se abordan demasiadas cosas que mi análisis puede leerse, o yo lo puedo decir un poco vago, pero que estoy siendo consciente de lo que significó para mí ver esta película. Siendo yo quien tuvo esta experiencia y pude identificarme con los niños desastrosos. También puedo aportar a una clase, que ahora puedo ver la labor como docente y el cómo actuaré siendo yo un docente a lo que me enfrentaré. Tal vez un Simitrio, que pueda carecer de un sueldo, que pueda no estar en las mejores condiciones, pero que mi alma y mi espíritu, mi motivación, tiene que poder más que estas adversidades. ¿Qué importa si hoy no dormí por darle solución a un conflicto que en mi trabajo de profesor existe? Pude analizar sobre el puesto que tengo ahora, el de un aprendiz, y que jamás dejaré de serlo, por el hecho de adaptarme a nuevos estudiantes, a nuevos conflictos o a personas que valorarán mi desempeño como docente. Y tendré que demostrar de qué estoy hecho, siempre teniendo por enfrente mi educación y pensamiento crítico y reflexivo ante ellas. Que habrá a quienes no les caiga bien, que habrá a quienes traten de sacarme de mis casillas, pero que mi objetivo tendrá que seguir siendo el mismo, ayudar a transformar y hacer mi labor como lo hacía don Cipriano. Siempre pensando en sus estudiantes, en cómo llamar su atención, en cómo motivarlos a ser mejores y utilizar sus cualidades para bien. Menciono esto de utilizar sus cualidades para bien, ya que veíamos en una parte de la película que se mencionaba que don Cipriano decía, caray, este Simitrio tiene mucha inteligencia. Lástima que no es para utilizarlo para bien. Si él utilizara su inteligencia para algo bien o para pensarse él sí mismo, sería una persona grandiosa. Sin embargo, no lo hizo. Para así yo sentirme pleno, sentirme lleno de satisfacción por hacer mi labor y sentirme querido, y ver mi avance en acciones que tendrán conmigo, ya que mucha gente sabe ser agradecida y sabe hacerte que tú hiciste un bien a demasiadas personas y valoraron lo que en su momento hiciste por ellas, reconociendo cada una de las acciones y virtudes o tal vez adjetivos que te hacían único y cómo lograste obtener lo que tienes reflejándose en tu trayectoria. El respeto, el profesionalismo y resultados que están ofreciendo. Esto que menciono, que de sentirme de esta manera, me gustaría relacionarlo
con la lectura de Octavio Paz, La llama doble, donde me sentiría lleno de amor por esta profesión, donde incumbe la religión, verlo desde la razón, donde enamorarme no sea una cuestión de amar corpóreamente a mis estudiantes, sino enamorarme de mi profesión, sentir amor por lo que estoy haciendo, por lo que estoy aportando y enseñando, donde lo interesante sería involucrarme con mi aula de clases, involucrar sentimientos, enamorarme de discursos, ideas y de poesía que ayudan a mi transformación y mi aprendizaje, que siempre estaré adquiriendo. Donde este amor por lo que haré será una elevación de mi persona, donde me podré conocer de lo que realmente soy capaz y crecer en mi formación como docente. Eso es pensar a un largo plazo, ya que en esta etapa de estudiante que estoy, podré relacionar la lectura del aprendiz eterno, donde la imagen del Simitrio, vista en la película, es todo lo contrario a lo que haría un estudiante o un verdadero aprendiz, ya que se nos proyecta la imagen del Simitrio como este estudiante rebelde, este estudiante que juega bromas a su maestro, sin fin alguno, más que ver su mala imagen de ellos, y no poderse ver como aquel aprendiz que está en constante lectura, aquel que no lee con un cuaderno abierto, aquel que no se llena las manos de libros y no se rodea de estos mismos para cultivarse día con día. Esta imagen que probablemente yo también proyecte, hablando del Simitrio, pero que con el tiempo de estos errores voy aprendiendo, y que de esto mismo se trata la formación, el reconocerse como lo que somos a partir de nuestras acciones y de lo que hacemos por mejorar y transformarnos para bien. Igual deberíamos preguntarnos si de verdad estamos dispuestos a hacer esto por nuestra educación, por uno mismo, por tu sociedad y las nuevas generaciones, donde no solo veamos parados enfrente de un salón a clases, sino como un lector, un escritor que transforma y jamás deja de ser un aprendiz. Bien, esta película la deberíamos de ver todos, ya que es una gran cinta, que tiene una gran moraleja, el ver detrás de una profesión. Al igual no conformarse con verla no solo una vez, sino las que sean necesarias, 2 o 3, quizá 10, ya que no es suficiente aprovechar esta película al grado de no solo tener un objetivo, sino que cada que la ves es inevitable sacar un nuevo aprendizaje o una nueva emoción, como personas humanas que somos, y deberíamos involucrarnos con sentimientos, pensamientos, reflexiones sobre ella y no solo ver como una actuación de personajes, sino buscar la manera de verla analíticamente. Como el estudiante y humano que soy, esta película me hace pensar demasiado y no solo quedarme con una sola escena. De las relevantes que tengo presentes son cuando los simitrios incluso usan astutamente su pensamiento para lograr estas maldades innovadoras que decía don Cipriano. Al igual, el verse como las personas que somos y los valores que tenemos. Luego viene esta escena donde todos los simitrios se ponen de acuerdo para hablar de una sola manera, donde nos podamos dar cuenta que todos tenemos una gran capacidad de pensar cosas y solo nosotros seríamos las personas indicadas de autocorregirnos. Después viene esta escena que escribo o que describo un poco triste y enojado, donde don Cipriano nota que Simitrio no puede asistir al evento que se le prepararía a la señora que vendría a ver el desarrollo de las clases, ya que por un falta de traje y de zapatos, lo cual llena de tristeza a don Cipriano, quien llega con su esposa a pedirle de corazón que vendiera lo que tuviera que vender, pero que consiguiera estas cosas. Simitrio, lo cual llega el otro día al salón de clases, le dicen lo mismo, que Simitrio no podrá asistir, pero que esta vez es por su fallecimiento, lo cual lo pone mal a don Cipriano, al grado de suspender sus clases y decir, hoy estamos de luto por la pérdida de nuestro estudiante Simitrio. Esto me llenó de coraje por el hecho de jugar con una situación así, lo cual es imperdonable, menos cuando se trata de los sentimientos de tu maestro y aprovechamiento de tus compañeros.
para que solo sea una mala jugada de mal gusto y tenga que existir alguien que se tiente el corazón y decir que no, que siempre no existió Simitrio. Bien, todo esto me hizo pensar y analizar mi paso por la primaria, la secundaria, preparatoria y parte de mi universidad, donde yo solo veía por mí mismo. No me interesaba si mi maestro se ponía a pensar en mí, en todas las situaciones que llegué a tener malas actitudes y no aprovechar en ese momento el espacio y tiempo. Al igual, faltando al respeto a mis compañeros, ya que no permitía el desarrollo de las clases, o quizá también perder el interés del maestro. Sin embargo, no es así siempre. Recibí de parte de mis maestros nuevas oportunidades, nuevas ideas de mejorar, de crecer como persona y no quedarme a tener una sola actitud, que ayudara en mi proceso de formación y mi seguimiento como estudiante, haciendo que yo dijera y analizara el porqué de mis acciones. Si no me costaba nada acatar reglas y seguir aprendiendo de mis profesores y de la vida. Bien, esa sería todo por mi parte. Bien, perfecto. Muy bien, muy buen trabajo. Además, pues bueno, lo sé porque lo leí y además tengo ese mal hábito, ¿no? De hacer estas lecturas de los trabajos de los compañeros. Donde además, si ustedes se dieron cuenta, hay un trabajo en donde se propone esta imagen de la formación, ¿no? Como un reconocer y un reconocerse en el otro. Reconocer que hemos actuado mal y que obviamente podemos hacerlo de otra manera, relacionarnos de una manera distinta entre maestros y estudiantes. Entonces, es una reflexión interesante, muy bien pensada y trabajada. Entonces, bueno, no sé si de los compañeros que nos acompañan, si alguien quiere hacer una aportación en torno a esta. Sí, maestro, ¿sí me escucha? Ay, perdón. No se escuchaba, ¿verdad? No sé si me escuche. Sí, sí, decía que justamente ha sido un buen trabajo, ¿no? Justamente el que presenta Jesús, a poder reconocerse y poder reconocernos en el otro. Eso es formación. Además, les decía, justamente ahí hay un trabajo de fondo porque justo sé del trabajo que hay en esta reflexión del compañero, porque tengo el mal hábito de leer lo que escriben, ¿no? Entonces, bueno, sin más, más, les daríamos la palabra a ustedes, si tienen alguna participación, si quieren aportar algo. Además, creo que es importante porque justamente todos los trabajos han sido interesantes, porque se han trabajado, y eso yo lo sé. Entonces, a cualquiera de ustedes con quien quiera también dialogar, para eso es el coloquio. Entonces, compañera Nancy, creo que querías decir algo. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes, compañeros y maestros. Gracias por el espacio. Y bueno, yo quería nada más compartir con mis compañeros mi reflexión que tuve y que le entregué a usted hace tiempo de la lectura de Maestros y Discípulos, Anatomía de una Relación. Quiero compartir nada más con ellos una de mis tantas reflexiones que le entregué a usted. Espero que, bueno, les agrade. Dice, esto que leí me queda claro, la importancia que tiene la relación entre un profesor y sus alumnos, porque es indispensable para hacer más llevadera la sesión dentro del aula. Y como una escuela no es una especie de extensión ni de lo social, ni del mercado, ni de la familia, sino es un mundo en donde nos iniciamos a vivir y en donde se nos va a ejercitar para que el tiempo libre sea verdaderamente humano.
y menciona que con el paso del tiempo, la idea real que se tenía en cuestión relación maestro-discípulo ya se perdió lo significativo que tenía hace años, pues se requiere que el alumno sea un alumno funcional y emprendedor de sí mismo. Y como los nuevos filósofos de hoy en día mencionan que el nuevo modo de enseñar ha sustituido a un lenguaje de la educación, pues entre lo que el profesor enseña y lo que el alumno aprende hay un gran puente. La distancia es muy grande. Siempre será indispensable enseñar desde una vida misma, como los griegos antiguamente hacían, enseñaban y transmitían un encuentro con los discípulos, quizás erótica, lo mencionaban. Me agradó leer, yo ya deducía que al ser maestro es una de las tareas más complejas, puesto que uno como profesor tiene mucho más que aprender que el mismo alumno. Ahora me doy cuenta que mis pensamientos no estaban tan equivocados, pues yo siempre he pensado que es una carrera mal remunerada, que requiere de mucha vocación y tristemente quizás no reconocida. Al maestro, y bien lo menciona la lectura, es el discípulo el que elige al maestro para bien o para mal. Y bien lo menciona que un maestro nos cambia la vida, nos cambia el curso de nuestra existencia y ayudar al alumno a que encuentre su propio yo. Me llamó mucho la atención cómo grandes pensadores daban su resolución a este tema de la relación que debe de tener un maestro con su discípulo. Todos lo ven desde un ángulo propio. Me encantó la frase de no se puede hablar al alumno sin amor a lo que se enseña. Me impacta saber que el pedagogo debe saber cuando un alumno pide ayuda o simplemente le agrada la sesión con un gesto o con una mirada reveladora, deberá saber qué está aconteciendo en su clase. Por eso todos llevamos la influencia de un maestro o de una maestra en nuestro corazón. Y no me equivoqué al poner de ejemplo una familia donde el profesor es el padre y sus discípulos son sus hijos, ya que ambos se retroalimentan. Pero hay veces que el padre aprende más, puesto que hay hijos que nos dan una gran lección, pues se puede lograr una gran conexión con un maestro que perdurará por toda nuestra vida. También es muy triste saber que un alumno puede romper o fracturar la relación que tiene con su profesor por traicionar o manipular a su conveniencia ciertas situaciones. También hay que saber y estar conscientes de que ninguna educación va a darnos resultados perfectos. En la lectura encontré varias preguntas, tantas como las que yo me hago al leer esta lectura u otras tantas. Qué difícil es esta profesión. Qué difícil tratar de quedar bien ante un grupo de alumnos que piensan diferente uno de otro. Qué complicado darme a conocer cuando yo sea docente. ¿De qué manera podré lograr su atención y su interés sin que se malinterprete mi conocimiento? Y me refería a quedar bien en cuestión de imagen. Esa imagen que siempre debo proyectar, porque para ser profesora siempre tendré que ser discípula. Me tengo que dejar llevar por mi conocimiento, pero también por mi vocación y de la forma en que yo me maneje o dirija, será vital para dejar huella en la vida de aquellos que voy a inspirar. Y con suerte algún día algún alumno mío me recuerde y diga, mi profesora me incitó, me inspiró, me comprendió, me acompañó, me alentó. Y gracias a lo que ella era, ahora yo soy. Bueno, compañeros, pues esta fue una de las reflexiones que le entregaba yo al profesor y pues espero que les haya gustado. Era lo único que quería compartir. Creo que en mi reflexión pues está aunada muchas cosas de las que vimos en la película de Simitrio, como ya todos mis compañeros han mencionado anteriormente. Gracias. Sí, efectivamente, y además se articula de una manera preciosa, ¿no? Porque tienes esa capacidad de escribir y de escribir bien. Gracias, Nancy.
El compañero García de Jesús Javier. Adelante, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro. Yo soy estudiante de la carrera de Derecho. Me parece que es muy interesante todo esto que se está viendo en la escuela. Y sí, también quisiera hacer un análisis o dar mi punto de vista de una manera crítica. Mencionan los compañeros que como educadores buscan siempre están en la búsqueda de un proceso. También dicen que son portadores del conocimiento. También mencionan que acompañan a los estudiantes en su proceso. También dicen que todo esto es porque hay amor a una profesión, que hay vocación. Creo que esto de la formación docente es exactamente eso, parte de su formación. Ellos son estudiantes de ciencias de la educación, que es muy amplio, no solamente el proceso de enseñanza, es mucho más amplio porque nosotros como estudiantes de Derecho, al estudiar y al analizar cada uno de nuestros artículos de nuestra Constitución política, encontramos que el artículo 3º constitucional menciona que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Menciona también que dentro del proceso de educación hay gente preparada, porque dice nuestra Constitución que se formarán o se crearán los planes y programas que orienten nuestra educación. También dice que estos profesionales de la educación, como son los pedagogos, los de ciencias de la educación, los psicólogos, son los encargados de crear esos planes y programas y que también estará orientada hacia una política de nuestra educación. Al seguir con el análisis de nuestro 3º constitucional, también encontramos que pues no es como lo menciona nuestra Constitución, que es gratuita, laica y obligatoria. Quien conoció Ciudad Nezahualcóyotl en los años 70 se podrá acordar de que en este lugar no habían escuelas primarias, secundarias, muchos menos preparatorias. A partir de la falta de estas escuelas, los movimientos sociales buscaron de alguna manera crear eso que hacía falta en la comunidad, que eran las escuelas. Y crearon las escuelas primarias, y luego crearon las escuelas secundarias, y luego las preparatorias. Y ese es un ejemplo, la preparatoria 82. En La Aurora tenemos una escuela que se formó a partir de alumnos que no fueron aceptados en las escuelas oficiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían para un uniforme, para sus útiles.
para todo lo necesario para poder estudiar. Dicen mis compañeros que la película nos da una gran enseñanza. De una manera crítica, considero que ver a don Cipriano como un apóstol de la educación, en el sentido de que ese es su papel desde que empezó a dar clases hasta que se muera. Dentro de la pedagogía actual, dice que un maestro no debe de dar más de 15 años de clases, por muchas situaciones en las que se llega a sumergir el profesor. El estado de neurosis, estados de salud, muchos cuestionamientos que se hacen de que un maestro, después de los 15 años, deje de dar clases por el bien de los estudiantes. Pero también vemos, por ejemplo, en el artículo 5 de nuestra Constitución, que nos dice que toda persona tiene derecho a elegir la profesión que quiera y que desee, siempre que ésta sea lícita. Esa es la libertad que tenemos, quizás, de elegir lo que nosotros queramos ser. Y esta profesión, pues es muy gratificante. Y aquellos que decidan o se decidan por esta profesión, pues muchas felicidades, porque eso es lo que, en eso nos damos cuenta de que hay amor a lo que vamos a hacer y hay vocación. Pero también el artículo 123 de nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho a un salario justo. Y como profesionales de la educación, creo que también a tener un salario justo. Nos damos cuenta ya en la realidad que para lograr todo esto que dice nuestra Constitución, hemos tenido que trabajar. Hemos tenido, primero, para tener ese derecho, que es la educación. Segundo, ¿quién de los maestros estaría dispuesto a vivir sin un salario? ¿Quién de los maestros estaría dispuesto a dedicar su vida y no percibir ningún salario? Yo creo que nadie. Porque, como digo, tenemos derecho a una vida digna, a un salario justo, y que también como profesores también tenemos derecho a eso. Creo que el ejemplo que nos han puesto nuestros maestros que formaron las primarias, las secundarias, las preparatorias y actualmente la universidad, nos dan el ejemplo de cómo tenemos que trabajar para poder lograr el que todos nuestros alumnos tengan acceso a la educación. También nos dijeron que es necesario hacer cambios de planes y programas. ¿Por qué los estudiantes en 1968 pedían educación popular? ¿Por qué los estudiantes en 1971 pedían una reforma educativa? ¿Y por qué
en los últimos sexenios hicieron una reforma educativa que ahora los maestros rechazan. ¿Cuál es la diferencia entre una, otra y otra? Es aquí donde nosotros los estudiantes de ciencias de la educación debemos analizar. Porque haciendo un análisis de los planes y programas, encontramos que están creados por gente que marcan ciertas políticas dentro de la educación. Hacia dónde quieren que vaya la educación. A formar realmente estudiantes con un criterio y con un sentido de cambio, de crítica, o a formar personas que sean que puedan ser moldeables. Es aquí donde nosotros, los estudiantes de ciencias de la educación, debemos entender. Creo que uno de los análisis que a mí me parecieron muy buenos es la que hizo la compañera ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Scarlett. Me pareció uno de los análisis acertados, porque ella habla de transformación, habla de cambios en la educación, habla de buscar nuevos horizontes. La imagen de don Cipriano pues es muy, muy sentimental. De cierta manera, nos identificamos con él por todo lo que pasa. Pero vuelvo a repetir, de una manera crítica y real, eso es lo que pretende, que pretende el gobierno, que sean los maestros, unos apóstoles y no gente que pretenda un cambio en la sociedad. Creo que es ahí donde es mi punto de vista. Para mí estuvieron muy bien todos los compañeros, y pues esa sería mi intervención. Muy bien, muchas gracias, compañero Javier. Creo que ahí también hay puntos de vista encontrados, puntos de vista en donde justamente para eso es, ¿no? Un coloquio para poderlos poner en la mesa y poder preguntarnos justamente qué es lo que ha cambiado y qué no, hacia dónde nos movemos, y justamente si en donde estamos es una simulación, pero justamente creo que para eso sirve ver e intentar comprender el mundo a través de las imágenes. Y bueno, Simitrio, y en este caso en específico, Cipriano, es una de esas imágenes. Entonces, bueno, le agradecemos mucho la participación. No sé de los compañeros de sexto cuatrimestre o de los invitados, quien quiera participar, para ya también no prolongarnos demasiado, no alargar esto tampoco de más, y que pues bueno, también vayan ustedes a descansar porque ha sido una jornada bastante larga. Entonces, bueno, si hay alguien por ahí que también quiera participar, adelante. Bueno, pues creo que ya no hay alguna otra participación. También entonces de esta manera podríamos ir haciendo, cerrando en esta parte de los trabajos del día 16 de junio, ¿no?
de 2022, en donde se ha discutido ampliamente acerca de la formación, en específico de la formación docente, para poder seguir pensando nuestro ámbito, que es la educación. Y pues bueno, también se les invita al día de mañana. El programa de las actividades es presencial e híbrido, en donde justamente se va a presentar mañana, 17 de junio de 2022, a las 8 de la mañana, la conferencia magistral, docencia e investigación, prácticas incompatibles. Y pues bueno, nos acompañará la maestra Luisa Jacqueline Navarro Guzmán en la sala de usos múltiples. Ella va a estar ahí compartiéndonos estas relaciones sobre docencia e investigación. Más adelante tendremos también la participación de los compañeros de sexto cuatrimestre en 2 mesas. La primera comienza a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Y la mesa está pensada de esta manera. Se llama globalización, sistema capitalista y resistencia en educación. También se va a llevar en la sala de usos múltiples y nos va a acompañar como moderador el profesor Israel Escamilla Moncada. A las 11, de 11 a 12, tenemos la mesa de diseño curricular y saberes culturales para la educación básica, en donde, pues bueno, esto se va a llevar a cabo también en el aula de usos múltiples, en donde yo voy a estar también moderando junto con, y voy a estar acompañando a los compañeros. A las 12 va a estar la presentación de una conferencia magistral, que es sobre investigación educativa. La ponente es la doctora Verónica Mata García. Ella nos va a acompañar de manera telemática, a distancia, ¿sí? Y pues bueno, también les pedimos que nos acompañen en esa conferencia con la doctora Verónica Mata. Y bueno, también haríamos, al menos de estas actividades, una serie de preguntas y respuestas de unos 15 minutos, de la 1 a la 1:15, y pues bueno, cerraríamos al menos estos trabajos con esa parte. También hay una atenta invitación a participar en las actividades y que va a traer, ¿no? Justamente el libro bus de Ducal del Fondo de Cultura Económica. Ahí está coordinando la compañera Beatriz Archundia. Y bueno, ya por ahí les ha compartido las actividades que se van a presentar, como la presentación de un libro y un cuentacuentos. Entonces, pues bueno, creo que sin más, o también si nuestro compañero Israel Moncada tiene algo para agregar, pues adelante, compañero. Y pues gracias por haber estado aquí. Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Oigan, pues ya para no extender mucho, ya los anuncios los acaba de dar de manera muy exacta y detallada el maestro Frederick. Envié también al grupo de nuevo el programa. Mañana cerraríamos este primer coloquio. Quiero felicitar al maestro Frederick porque fue quien organizó de alguna manera y empujó la iniciativa para este trabajo. Estas jornadas que empezaron desde el día de ayer culminan mañana, y por lo menos lo que hoy me tocó ver me pareció muy enriquecedor de los trabajos que presentaron cada uno de ustedes, las compañeras, los compañeros. Creo que vale mucho la pena la reflexión que se hizo sobre la película. Creo que todavía habría mucho jugo que sacarle, pero ya hace un parteaguas, ¿no? Creo que a partir de esto pudiéramos empezar a hacer un poco de más reflexión en ese tipo de materiales. Tenemos pendiente, y Frederick ha sido uno de los que también nos ha estado preguntando cuándo se inicia esto del Cine Club.
porque vean los alcances que puede tener, ¿no? A partir de un material audiovisual, de una película, ustedes sacaron una reflexión que pudieron relacionar con los textos que han revisado con el maestro, con otros maestros, más esto que me parece a mí muy la esencia de lo que se revisó, ¿no? Desde la conferencia del maestro Meneses, con la película y las reflexiones de ustedes, que es la parte emotiva, la parte del corazón, ¿no? Yo hago un pequeño simbolismo con la película, ya muchos hicieron un análisis muy interesante de lo que era Simitrio, qué representaba ese personaje de Simitrio, ese ente, de esta parte del maestro ciego, ¿no? Casi prácticamente ciego, o que a ciegas, con esa vocación, desempeñaba su trabajo, y esta parte donde, bueno, el bastón, ¿no? Que al final lo menciona por ahí Fred, tira el bastón, en un simbolismo de confianza y de esperanza en la juventud, en el trabajo que ha hecho y en lo que puede seguir más adelante. Y de ahí nos podemos seguir con muchos más simbolismos, pero para no extender más, repito, ¿no? Agradezco mucho al maestro Frederick, a nombre del maestro, del doctor Mario Salvador Jiménez Rodríguez, el director, que por cuestiones de trabajo ya no pudo estar en esta última parte. Me pide que le haga una extensa, bueno, la invitación para que sigan con los trabajos de mañana, y el agradecimiento a su participación en esta parte que fue muy extensa, pero vale mucho la pena. Gracias a todos, los esperamos mañana. Pues parecería que será todo por el día de hoy, y que pasen buena tarde. Hasta luego.